Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver propiedades del límite que involucran desigualdades. Vamos a ver, por ejemplo, un resultado que vamos a ver es que si tenemos dos funciones f y g, tales que tienen límite en el punto x0 y además f de x es menor o igual a g de x para todos los puntos del dominio, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x es menor o igual al límite cuando x tiende a x0 de g de x. En pocas palabras, podemos decir que el límite preserva desigualdades. Esto pasa con las desigualdades no estrictas, porque si nos metemos con desigualdades estrictas, vamos a ver que el límite no las preserva. Otro resultado que vamos a ver, no son los únicos que vamos a ver más, pero otro de los resultados que vamos a ver es el teorema del sándwich. Vamos a enunciarlo de manera formal, vamos a dar una idea geométrica y vamos a hacer la demostración. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otras cosas, pero la mayoría de nuestros teoremas involucran al límite y desigualdades. ¿Ok? Bueno, pues empezamos. Empezamos con este resultado. Teorema. Vamos a considerar una función de un dominio D, subconjunto de R en R. Vamos a tomar x0, punto de acumulación, de D. Vamos a suponer, supongamos que f de x es mayor o igual que 0 para cada punto x en D. Y por supuesto vamos a suponer que existe límite cuando x tiende a x0 de f de x. Lo que dice este resultado es que como la función es mayor o igual que 0 y existe límite, la tendencia de la función debe ser un número real que es mayor o igual que 0. O sea, el límite cuando x tiende a x0 de f de x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos a hacer la prueba? La prueba va a ser por contradicción. Vamos a suponer que el límite de f de x cuando x tiende a x0 es un número real menor que 0. Y el objetivo es llegar a una contradicción. Entonces empezamos. Demostración. Supongamos lo contrario. Vamos a suponer lo contrario. Es decir, el límite cuando x tiende a x0 de f de x es menor que 0. Y vamos a poner un nombre al límite para no estar escribiendo todo esto. Vamos a llamarle L. Entonces, sabemos que como la función tiene límite, entonces para cualquier número positivo epsilon, existe un número positivo delta de epsilon, tal que si tomo un punto x en el dominio y que esté en la vecindad de radio delta epsilon con centro en x0 agujerada, o sea x distinto de x0, entonces la distancia que hay de f de x a L debe ser menor que epsilon. Eso para cualquier número positivo. En particular, como L es menor que 0, ¿cómo es menos L? Aquí lo ponemos entre paréntesis. ¿Cómo es menos L? Menos L va a ser menor que 0. Y si yo mayor que 0. Y si yo lo divido entre 2, va a ser también todavía mayor que 0. Entonces, si tomamos epsilon igual a menos L entre 2, la existencia del límite es un hecho. Es algo que estamos suponiendo. Entonces ya sabemos que para todo epsilon existe delta, tal que, etcétera. Tomamos epsilon como menos L medios. ¿Y qué va a pasar? Si tomamos, aquí no es entonces. Si tomamos epsilon igual a menos L medios, ¿qué podemos decir? Pues que existe una delta mayor que 0, tal que si x pertenece en D y la distancia de x a x0 es mayor que 0 y menor que delta,
Entonces, la distancia que hay de f de x a L debe de ser menor a menos L medios. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a desenrollar este valor absoluto. Notemos que el valor absoluto de f de x menos L menor a menos L medios es lo mismo que decir que menos L medios es menor a f de x menos L menor a menos L medios. Desenrollamos el valor absoluto y sabemos que esto es equivalente a estas dos desigualdades. Menos L medios es L medios. Entonces esto es sí y solo si L medios es menor a f de x menos L menor a menos L medios. Ahora vamos a sumar L en las dos desigualdades. Sumamos L y ¿qué nos va a quedar? Del lado izquierdo nos va a quedar 3L medios. En medio nos va a quedar f de x porque estamos sumando exactamente L. Entonces se nos cancela con esta menos L. Y del lado derecho nos va a quedar L medios. ¿Cuánto vale L por hipótesis? Bueno, como estamos haciéndolo por la prueba por contradicción, tenemos la hipótesis adicional de que el límite es menor que 0. Es decir, L es menor que 0. Si L es menor que 0, ¿cómo es L medios? L medios sigue siendo menor que 0. Aquí ponemos la observación de que esto pasa, pues L es menor que 0. Pero ¿esto qué implica? Esto implica, ya no nos interesa tanto esta desigualdad, nada más nos quedamos con lo que obtenemos aquí, en esta parte, porque de aquí podemos decir que f de x es menor que 0, siempre y cuando x esté en D y 0 sea menor a x menos x0 menor a delta. Pero esto está mal, ¿no? Esto es una contradicción. Porque ¿cómo era la función? La función por hipótesis es mayor o igual que 0 para todo punto del dominio. En particular, para los puntos que se encuentran en la vecindad agujerada intersección el dominio. Entonces llegamos a una contradicción. Aquí está, contradicción. ¿Qué supusimos mal? Supusimos mal que este límite era menor que 0. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues la conclusión es que el límite cuando x tiende a x0 de f de x debe de ser mayor o igual que 0. Y se acabó. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, la conclusión es que el límite, como una moraleja, por decirlo de alguna manera, esto ya no es tan formal, pero creo que está, vale la pena decirlo. El límite preserva la asignatura. O sea, si la función es mayor o igual que 0 y existe el límite, entonces el límite debe ser mayor o igual que 0. Hay un resultado análogo cuando la función es menor o igual que 0. ¿Qué va a pasar? Pues que el límite debe de ser menor o igual que 0. De hecho, eso vamos a escribirlo. Observación. Se puede probar que si, ya no lo voy a escribir con todo rigor, que si f de x es menor o igual que 0 para cada x en D, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x es menor o igual que 0. Pero esa es una prueba análoga. De hecho, podrías ocupar, si tú quisieras probar este resultado, puedes ocupar el anterior para probar esto. ¿Ok? Pero bueno, eso queda como ejercicio para ustedes. Y tenemos un corolario muy interesante. Corolario. Y de este sí vamos a hacer un dibujo. Corolario. Vamos a considerar
dos funciones de un dominio de subconjunto de R en R. X0, punto de acumulación de D. Supongamos que f de x es menor o igual a g de x para todo x en D. Y además, vamos a suponer que el límite de f y el límite de g existen. Existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x y existe el límite cuando x tiende a x0 de g de x. Lo que dice este resultado, que es un corolario de lo que acabamos de probar, es consecuencia del teorema anterior, es que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es menor o igual al límite cuando x tiende a x0 de g de x. Y ok, ahí está el resultado. Esto es lo que tenemos que demostrar. Y vamos a hacer un dibujo de este resultado porque sí, el corolario amerita un dibujo, una idea geométrica. Vamos a escribirlo justamente como una idea geométrica. Idea geométrica. A ver. Ahí está. Idea geométrica. ¿Qué es lo que tenemos? Pues aquí tenemos al eje Y, al eje X. Aquí tenemos el punto X0. Y tenemos dos funciones f y g. ¿Qué propiedad tienen? F de x debe ser menor o igual a g de x para todos los puntos del dominio. Entonces tenemos algo así. Y tenemos otra gráfica por aquí. Vamos a agarrar esta vamos a pensar que es la f. Y por acá tenemos la g. Podría pegarse mucho. Podríamos tener esta situación. Tenemos el punto x0. Aquí pues el límite se intuye por el dibujo que es este valor. Aquí se intuye que el valor del límite de la g es este. Y bueno, geométricamente se ve lo que está pasando. Como la función f es menor o igual que la función g, eso obliga a que el límite de f debe ser menor o igual que el límite de g. En el caso del dibujo, que hice el dibujo de una función donde los límites L y M, el límite de f y el límite de g, cumplen la desigualdad estricta. Pero podría darse la igualdad. Existe la posibilidad de que se dé la igualdad. Y más adelante hacemos un dibujo correspondiente a eso. De hecho, hay que hacer, después de demostrar esto, tenemos que hacer un comentario. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la demostración. La demostración sale en este cachito. Aquí. Simplemente hay que usar de manera adecuada el resultado anterior. Hay que tomar una función h adecuada. Vamos a considerar a h como g menos f. Consideramos esta función. Definimos la función h igual a g menos f. Y como f de x es menor o igual a g de x para todo x en D, entonces debe suceder que g de x menos f de x es mayor o igual que 0 para cada x en D. ¿Pero eso qué implica? ¿Quién es g de x menos f de x? G de x menos f de x es justamente h de x. Entonces, h de x es mayor o igual que 0 para cada x en D. Y además, existe el límite cuando x tiende a x0 de h de x. ¿Eso por qué?
Porque sabemos que por hipótesis existe el límite de f de x y existe el límite de g de x. Entonces, el límite cuando x tiende a x0 de h de x debe de ser mayor o igual que 0 por el teorema anterior. Por el teorema anterior. Voy a terminar acá arriba. Pero ¿quién es h de x? H de x es g de x menos f de x. Entonces eso implica, por propiedades de los límites, que el límite cuando x tiende a x0 de, por propiedades de los límites, eso es g de x menos el límite cuando x tiende a x0 de f de x. Esta diferencia debe de ser mayor o igual que 0. Acuérdense que el límite de la resta, h de x, ¿quién es? Es g de x menos f de x. Entonces el límite de h de x es el límite de g de x menos f de x. El límite de la resta es la resta de los límites. Y esto es mayor o igual que 0. Pero eso quiere decir que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es menor o igual al límite cuando x tiende a x0 de g de x. Y se acabó. Eso es lo que queríamos probar. Conclusión. El límite preserva desigualdades. Desigualdades no estrictas. Eso es importante. Son desigualdades no estrictas. Siempre hemos trabajado, hasta ahorita hemos trabajado con el menor o igual. No sabemos qué pasa si tomamos el menor estricto. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Y justo lo siguiente es ver qué pasa con el menor estricto. Lo vamos a poner como una pregunta. Si f de x es menor a g de x para todo x en d, entonces debe de suceder que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es menor al límite cuando x tiende a x0 de g de x. Si tú tienes dos funciones, tales que f y g, tales que f de x es menor que g de x para todo x en d, y ambas funciones tienen límite en el punto x0, x0 por supuesto punto de acumulación de d, debe de suceder que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es menor al límite cuando x tiende a x0 de g de x. Bueno, la respuesta es que no necesariamente. Si fuera verdadero, tendríamos que demostrarlo. Si en general esto es verdadero, se tendría que demostrar. Pero en general no se cumple. Entonces lo que vamos a hacer es dar un contraejemplo. Respuesta: no necesariamente. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a considerar la función f de x igual a x cuadrada si x es mayor que 0. Y mayor que 0. Y 1 si x es igual a 0. Digo, si x es distinto de 0, que valga x cuadrada. Y 1 si x es igual a 0. Esta que sea nuestra función g, perdón. Esta que sea la g. Y f de x lo definimos como menos x cuadrada si x es distinto de 0. Y lo definimos como menos 1 si x es igual a 0. ¿Cómo se ve esto geométricamente? Se ve de la siguiente manera. Tenemos aquí nuestro plano cartesiano. Aquí tenemos a la función g. La g de x, ¿cuánto vale? Vale x cuadrada si x es distinto de 0. Y vale 1 si x es igual a 0. Entonces tenemos esto. Aquí dejamos un hoyo.
justo en este punto, la función debe valer 1. Y tenemos dibujada la función g. ¿Qué pasa con la función f? La función f se ve de la siguiente manera. La función f, cuando x es distinto de 0, se comporta como una parábola que abre hacia abajo. Y cuando x es igual a 0, entonces vale menos 1. Estamos de acuerdo que tanto f como g tienen límite. Las dos tienen límite. Recuerden que no importa lo que pase en el punto x0. Ya se hizo una discusión de eso. No importa lo que pasa en el punto x0. Lo que nos importa realmente es lo que pasa alrededor del punto x0. No lo que pasa en el punto x0. Entonces se puede probar formalmente. No lo vamos a hacer. Se puede demostrar que existe límite cuando x tiende a x0 de f de x, que existe límite cuando x tiende a x0 de g de x. Es claro que f de x es menor que g de x para todo x en D. En este caso, ¿D quién es? El dominio es todo R. F de x es menor que g de x para todo x en D. ¿Por qué? Pues estamos de acuerdo que f de x es menor que 0 en todos los puntos x de D. Para todo x en D, f de x es menor que 0. Porque si x es distinto de 0, ¿cuánto vale f? Menos x cuadrada. Y menos x cuadrada es un hecho que es un número menor que 0. Y en el caso en que x es igual a 0, entonces f de x vale menos 1, el cual es un número menor que 0. Lo mismo pasa, bueno, ¿y qué pasa con g de x? Pues g de x cuando x es distinto de 0 es un número mayor que 0. Es x cuadrada, el cual es mayor que 0. Y en el caso en que x es igual a 1, g de x vale, x es igual a 0, entonces g de x vale 1, el cual es un número mayor que 0. Entonces tenemos esto. F de x es menor que g de x para todo x en D. Y se puede verificar que este límite existe y vale 0. Este límite existe y vale 0. Entonces los límites fueron iguales, pero las funciones, una era menor que la otra estrictamente. Entonces, esto no pasa en general. Y se acabó. ¿Ok? Entonces este es un ejemplo de dos funciones, f y g, donde f es menor que g, estrictamente, pero los límites son iguales. Entonces la conclusión es que el límite no preserva desigualdades estrictas. El límite no preserva desigualdades estrictas, pero las no estrictas, o sea, el menor igual, sí lo preserva, eso sí. Pero desigualdades no estrictas no las va a preservar el límite. Vamos a continuar. Vamos a ver otro teorema, pero ahora vamos a poner una condición sobre el límite. En estos dos resultados que hemos visto, hemos puesto restricciones en las funciones. Hemos pedido que f sea mayor o igual que 0. Hemos pedido que f de x sea menor o igual a g de x para todos los x en el dominio. Pero ahora vamos a ponerle una condición al límite. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer en este teorema. Va el teorema. Necesitamos una función de un dominio de subconjunto de R en R. x0 punto de acumulación. De D. Supongamos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x existe. Y además
Vamos a suponer que el límite, y aquí es donde les digo, ahora vamos a poner una condición al límite. Vamos a pedir que el límite sea mayor que 0. El límite de la función vamos a pedirle que sea mayor que 0. Entonces, existe una r mayor que 0, tal que si x pertenece en D y 0 es menor a la distancia de x en x0, y la distancia de x a x0 es menor que r, entonces f de x debe de ser mayor que 0. O sea, en pocas palabras, la asignatura del límite la hereda la función en una pequeña vecindad. Eso es lo que está diciendo este resultado. Dicho de manera informal. Lo formal está aquí, en este enunciado. Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración. Vamos a hacer un dibujo también. Nuestras hipótesis es que el límite existe. Y ese límite es mayor que 0. ¿Qué tenemos que demostrar? Que existe una r mayor que 0. ¿Esta r qué va a representar? Va a ser el radio de una vecindad centrada en el punto x0. ¿Y qué virtud va a tener esa vecindad? La virtud de dicha vecindad es que si tomamos un punto en el dominio que se encuentre también en esa vecindad agujerada, entonces los valores de la función en dichos puntos deben de ser mayores que 0. Vamos a dar la idea geométrica de la prueba. Y después pasamos a la prueba formal. Aquí tenemos el punto x0. Supongamos que el valor L, el límite, está aquí. Por hipótesis es mayor que 0. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a tomar un intervalo centrado en L que se quede completamente contenido en el conjunto de los números reales positivos. Geométricamente, ¿cuál es el conjunto de los números reales positivos? Sería desde este punto hasta infinito, ¿no? Sería el rayo 0, infinito. Entonces vamos a tomar un intervalo centrado en L que se quede contenido en este rayo, en el rayo 0, infinito. Si L es mayor que 0, estamos de acuerdo que L medios es mayor que 0. Y si yo le resto a L medios, entonces estaría parado en si a L yo le resto L medios, L menos L medios es L medios. Y si yo a L le sumo L medios, esto nos va a dar L más L medios. Esta parte no nos interesa tanto, realmente esto es lo importante. Que si yo le resto L medios, que es un número, bueno, le resto L medios, obtengo, a L le resto L medios, obtengo L medios, el cual es un número mayor que 0. Y entonces aquí, ¿qué vecindad estamos considerando? Estamos considerando la vecindad con centro en L y radio L medios. Observa que uno de los extremos de dicha vecindad, el extremo izquierdo, es L medios, el cual es mayor que 0. El extremo derecho va a ser 3 L medios. Pero lo importante es que el extremo izquierdo es un número mayor que 0. Por lo cual, todos los puntos que se quedan aquí, o sea, los de este intervalo, son números mayores que 0. ¿Eso qué sugiere? Que si tomamos a epsilon como L medios, nosotros sabemos que el límite existe. Entonces, si tomamos a epsilon como L medios, garantizamos la existencia de una delta, que en vez de llamarle delta vamos a llamarle R, existe una R mayor que 0, tal que si X es un punto del dominio y la distancia de X a X0 es mayor que 0 y menor que delta, aunque ahora delta es R,
Entonces, ¿qué pasa con los puntos que caen aquí y que están en el dominio y que caen en dicha vecindad? Pues deben de caer en la vecindad de radio epsilon, que epsilon es L medios, con centro en L. Y entonces si caigo en esta vecindad y en el dominio, por supuesto, todos los valores se terminan metiendo en este intervalo. Pero la virtud de este intervalo es que todos los elementos de este intervalo son números mayores que 0. Entonces ya podemos hacer el dibujo de la gráfica. Podríamos pensar que, por ejemplo, la gráfica se ve de la siguiente manera. Por ejemplo, se ve así. Para que queden bien las cosas, sería algo así. Y solo en esa pequeña vecindad. Bueno, a lo mejor todavía en una vecindad mayor, la función sigue siendo mayor que 0. Pero solo es un comportamiento local. Después la función podría tomar valores negativos. Después nuevamente valores positivos, negativos. Y hacer esto. Aquí la función ya es menor que 0. Acá vuelve a ser mayor que 0. El resultado es local. Alrededor del punto x0 hay un entorno en el cual los valores de la función deben de ser estrictamente mayores que 0. Ya habiendo dado la idea geométrica y parte de la prueba, porque aquí ya estoy diciendo quién va a ser nuestra epsilon, va a ser L medios. Bueno, ya habiendo dado la idea geométrica y un poquito de la prueba, ya pasamos a hacer la demostración formalmente. ¿Ok? Bueno. Si tomamos, la prueba se va a hacer directa. Si tomamos epsilon igual a L medios, el cual es un número mayor que 0, como el límite cuando x tiende a x0 de f de x existe, entonces ¿qué podemos garantizar? Que para esta epsilon existe una r mayor que 0. En vez de llamarle delta, acuérdate, no necesariamente tenemos que usar la palabra delta y epsilon. En este caso, yo le voy a llamar a la delta r. Existe un número positivo tal que si x pertenece en D y la distancia de x a x0 es mayor que 0 y menor que r, entonces la distancia que hay de f de x a L es menor que epsilon. ¿Cómo tomamos epsilon? Como L medios. Ahora vamos a desarrollar esto. Notemos que el valor absoluto de f de x menos L es menor a L medios si y solo si menos L medios es menor a f de x menos L. Menor a L medios. Perdón. Ahora, vamos a sumar L medios en las dos desigualdades. Aquí y acá. Vamos a sumar L, perdón. En las dos desigualdades. Y entonces, ¿qué nos queda? Eso es equivalente. Sumamos L a L menos L medios menor a f de x menor a 3L medios. ¿Cuánto vale L menos L medios? Eso es L medios menor a f de x. Aquí es L medios menor a f de x menor a 3 medios de L. Pero L medios es un número, esta desigualdad no nos interesa tanto, lo que nos interesa es esta, y es que L medios sabemos que es mayor que 0. Entonces, si L medios es mayor que 0 y L medios es menor a f de x, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, nos cabe en este cachito, tenemos que f de x es mayor que 0. Pero siempre y cuando, ¿qué pase? Siempre y cuando x pertenezca en D y 0 menor al valor absoluto de x menos x0 menor que R. O sea, encontramos un entorno alrededor del punto x0 en el cual los valores de la función tienen que tener la misma asignatura que el del
límite. Se acabó. Eso es lo que queríamos probar. Es justo lo que dice el teorema, ¿no? Existe una R. ¿Qué representa esta R? El radio de una vecindad centrada en X0. ¿Con qué propiedad? Con la propiedad de que si tú te tomas un punto del dominio que diste de X0 más que 0 y sea menor que R, entonces los valores de la función deben de ser mayores que 0. Y se acabó. Ahí está la prueba. Ya lo comentamos durante la prueba, pero vamos a hacer la observación nuevamente. El teorema anterior es un resultado local. Es un resultado local. Porque solo pasa alrededor del punto, en una pequeña vecindad centrada en el punto X0. Eso es lo que dice el teorema. Esta parte se podría decir de la siguiente forma. Bueno, de hecho, todo esto. Si X pertenece en la vecindad de radio R con centro en X0 menos el punto X0 intersección D, entonces la f de X debe de ser mayor que 0. Es un resultado local. Solo es alrededor del punto X0, en una pequeña vecindad. Si yo me expando a la derecha o a la izquierda, ahí no sabemos si la función tenga que ser mayor que 0. Voy a volver a hacer un dibujo que en donde se vea esa idea, eso de que es un resultado local. Piensa, por ejemplo, en esta función. Piensa que aquí está tu punto X0. Vamos a pensar una función bonita. Por ejemplo, aquí está el valor L, el cual lo dibujé mayor que 0. Y vamos a pensar que nuestra función hace lo siguiente. Valores negativos, positivos. Después hace negativa. ¿Estamos de acuerdo que esta función f toma valores negativos? También toma valores positivos. Aquí tomo nuevamente valores negativos. Aquí valores positivos. Pero hay una vecindad alrededor del punto X0. Que en el dibujo se ve que pues esta podría funcionar. En la cual todos los valores de la función, que serían estos, más o menos. Esta sería como la imagen de la función restringida a esta vecindad. Todos esos valores, tomo un punto X en esta vecindad, le aplico la función y ese valor debe de ser mayor que 0. Quedan por encima de 0. ¿Ok? Pero justamente es un resultado local. Si nos vamos a la derecha, más a la derecha, hay valores de la función que son negativos. Si nos vamos a la izquierda, lo mismo. Hay puntos donde la función es menor que 0. ¿Ok? Bueno, tenemos un corolario similar al corolario del primer teorema. Corolario. Vamos ahora a considerar dos funciones. Sean f y g dos funciones de un dominio de subconjunto de R en R. X0, punto de acumulación de D. Vamos a suponer que el límite cuando x tiende a x0 de f de x y el límite cuando x tiende a x0 de g de x existen. Y además, el límite cuando x tiende a x0 de f de x es menor al límite cuando x tiende a x0 de g de x. Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice que existe una R mayor que 0, tal que si x pertenece en D
y la distancia que hay de x a x0 es mayor que 0 y menor que r, entonces la diferencia que hay de, bueno, más bien, f de x es menor que g de x. Ese es nuestro corolario. Vamos a hacer la prueba. Demostración. Vamos a ayudarnos de una función auxiliar h. Esta h, ¿cuál va a ser? Va a ser la diferencia de g con f. O sea, h igual a g menos f. Notemos que, ¿cuánto vale el límite de h? El límite de h de x cuando x tiende a x0 es igual al límite cuando x tiende a x0 de g de x menos f de x. Y sabemos por propiedades de los límites, que ya se vieron, sabemos que el límite de g de x menos f de x es igual al límite de g de x menos el límite de f de x cuando x tiende a x0. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, como f de x, como el límite de f de x es menor al límite de g de x por hipótesis, entonces podemos garantizar que esto es mayor que 0. Esto es por la hipótesis. Acuérdate, estamos suponiendo, aquí no le puse acento, además, estamos suponiendo que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es menor o igual al límite cuando x tiende a x0 de g de x. Dicho de otra forma, el límite de g de x es menos el límite de f de x es mayor que 0. Y es lo que estamos diciendo aquí. Entonces tenemos una función cuyo límite es mayor que 0. Por el teorema anterior, ¿qué podemos decir? Que existe r mayor que 0, tal que si x pertenece en D y la distancia que hay de x en x0 es mayor que 0 y menor que r, entonces h de x debe de ser mayor que 0. Es decir, g de x menos f de x debe de ser mayor que 0. Porque ¿quién es h de x por definición? H de x es g de x menos f de x. Y por lo tanto, si g de x menos f de x es mayor que 0, eso lo podemos escribir como g de x es mayor a f de x, siempre y cuando x pertenezca en D y la distancia que hay de x en x0 sea mayor que 0 y menor que r. Se acabó. Idea geométrica. Tú tienes dos funciones, f y g. Tú sabes que el límite de f es menor estricto que el límite de g. Entonces aquí pongamos el punto x0. Supongamos que L se encuentra aquí y que M se encuentra por acá. Donde M es el límite cuando x tiende a x0 de la g de x. Y L es el límite cuando x tiende a x0 de la f de x. Estamos en esta situación. ¿Qué podemos garantizar? Podemos garantizar la existencia de una vecindad alrededor del punto x0. Existe una R, que es el radio de la vecindad, tal que en esta vecindad los valores de f deben de ser menores que los valores de la función g. Entonces nuestra función podríamos dibujarla de esta manera, la f, por ejemplo. Podríamos dibujarla así.
algo de este estilo. Aquí es donde termina, este sería el valor correspondiente al extremo izquierdo y este sería el valor correspondiente al extremo derecho. Y la G, ¿cómo la podríamos dibujar? La podríamos dibujar de la siguiente forma. Por ejemplo, podríamos dibujarla de esta manera. Ahí está. Algo así, ¿no? Y solo es un resultado local, porque después de eso podríamos tener situaciones de este estilo. Por ejemplo, ¿qué pasó aquí? Si esta es la G y esta es la F, pues en esta pequeña vecindad, aquí sí se cumple que F es menor que G. En esta pequeña vecindad, en un entorno alrededor del punto X0, la F es menor que G. Pero salte de esa vecindad y no necesariamente F es menor que G. Ve el dibujo. Aquí la G ya es menor que F. Acá, por ejemplo, bueno, aquí faltaría dibujar parte de la G. Aquí, por ejemplo, pues sí, aquí sigue siendo la G mayor que F. Pero igual no sabemos cómo se comporte después. A lo mejor baja. Aquí tenemos a nuestra F. Y tenemos esto, ¿no? Por ejemplo, en esta parte. Entonces, bueno. Es un resultado local. Solo es alrededor del punto X0. Es en una pequeña vecindad alrededor del punto X0. ¿Ok? Bueno. ¿Qué sigue? Ahora vamos a demostrar el teorema del sándwich. Vamos a enunciarlo primero. Después vamos a dar la idea geométrica. Vamos a hacer una prueba dando ideas con el dibujo. Y ya después hacemos la demostración formal. Primero vamos a enunciarlo. Teorema. Sándwich. Teorema del emparedado. El teorema del sándwich. El teorema del sándwich. ¿Qué es lo que dice? Vamos a considerar tres funciones. Definidas en un dominio de subconjunto de R en R, X0, punto de acumulación de D, punto de acumulación de D. Vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que f de x es menor o igual a g de x y a su vez es menor o igual a h de x para todo x en D. Y además, vamos a suponer que el límite cuando x tiende a x0 de f de x y el límite cuando x tiende a x0 de h de x existen. Y no solo eso, además dichos límites deben de ser iguales. Y son iguales. Justo f y h ensandwichan a la función g. La ensandwichan porque el límite de f y el límite de h deben de ser iguales. Entonces uno pues ya se va imaginando cómo deben de ser las gráficas de f, g y h. Bueno, son iguales. Entonces lo que dice el teorema es que existe límite de g de x y además el límite cuando x tiende a x0 de f de x va a ser igual al límite cuando x tiende a x0 de g de x. O sea, ese teorema te dice dos cosas. Te garantiza la existencia del límite de la función de en medio en el punto x0 y además te está diciendo cuánto vale dicho límite. ¿Cuánto va a valer? Lo mismo que valga el límite, pero para la función f, en el punto x0, por supuesto. También lo pudimos haber escrito con la h. ¿Por qué? Porque por hipótesis el límite de f y el límite de h existen y son iguales.
Es nuestra hipótesis. Existen y son iguales. ¿Qué tenemos que demostrar? Pues que este límite, el límite de g cuando x tiende a x0 existe y que estos tres límites son iguales, ¿no? Bueno, vamos a dar una idea geométrica. Aquí tenemos el punto x0. De hecho, una idea geométrica de la prueba también. Así que voy a hacer un dibujo grande. Vamos a dibujar primero a la F. Voy a dibujarla bonito, con un comportamiento agradable. Con un buen comportamiento, ¿no? Ahí está. Ahora voy a dibujar a la... Esta es la H, perdón. Ahora vamos a dibujar la función F. Vamos a pensar que es así. Déjenme cambiar de color. Voy a agarrar este. Ahí está. Justo la estoy dibujando de tal forma que el límite de F y el límite de H sean el mismo. Este es H. Perdón. Este es F. Este es F. Este es F. La de acá arriba es la función H. Ajá, eso está bien ahora sí. Así como las dibujé, están cumpliendo que f de x es menor o igual a h de x. Estamos de acuerdo. En el límite, el valor límite, que es este, ahí los límites son iguales. Al valor común vamos a llamarle L. Este es el límite cuando x tiende a x0 de h de x, pero también es el límite cuando x tiende a x0 de la función f de x. ¿Ok? Y en medio se encuentra la función g de x. No sé, puede ser de esta forma, ¿no? Por ejemplo, así. Ahí está la g. Entonces, uno ve el dibujo y, a ver, dice, ok, tenemos la hipótesis de que la función f tiene límite en el punto x0. También sabemos que la función h tiene límite en el punto x0. Y además dichos límites son iguales. Llamémosle al valor común L. Tenemos una función g que queda en medio de f y h, que es esta, ¿no? La de color rosa. En todos los puntos. Entonces, eso con esas hipótesis, ¿a qué obliga a la g? Obliga a que la g tenga límite. Y que ese límite, aparte, que el valor del límite de g, ¿quién debe de ser? Debe ser el valor común del límite de f y el límite de h. O sea, este valor L. ¿Cómo se hace la demostración? La demostración es muy sencilla. Pero vamos a hacerla primero geométricamente. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que el límite de g de x cuando x tiende a x0 existe y su valor es el límite común de f y h, que le llamamos L, ¿no? Vamos a hacer la prueba con la definición con vecindades. Vamos a dar una epsilon mayor que 0 y tenemos que demostrar que existe delta, tal que si, bueno, ustedes ya saben qué es lo que dice la definición de límite a través de vecindades. Entonces empezamos dando epsilon mayor que 0. La epsilon, ¿dónde se visualiza? Se visualiza en la imagen. Entonces, proponemos el límite. ¿Quién va a ser el límite de la función g? L. ¿Ok? Entonces damos una epsilon arbitraria. Aquí está. Geométricamente se ve de esta forma. L más epsilon, L menos epsilon. ¿Nosotros qué sabemos? Sabemos que la función f y la función h
tienen límite L cuando x tiende a x0. Entonces, para esa epsilon que dimos, fija pero arbitraria, existen delta 1 y delta 2, la delta 1 que sea de la función f, la delta 2 que sea de la función h, tal que ¿qué propiedad tienen? Vamos a hacer el dibujo de las vecindades. Por ejemplo, aquí tendríamos una delta 1, voy a dibujar el mismo color que la función. Aquí tendríamos una delta 1, que con esta funciona. Vamos a poner una más chiquita, ahí está. x0 más delta 1, x0 menos delta 1, tal que ¿qué cosa? Tal que si tomo un punto en el dominio, y está en la vecindad de radio delta 1 con centro en x0, entonces las imágenes bajo la función f deben de caer dentro de esta vecindad. ¿Eso por qué lo sabemos? Porque la función f tiene límite L cuando x tiende a x0. La función f tiene límite L cuando x tiende a x0. ¿Qué sabemos de la h? Sabemos que la función h también tiene límite cuando x tiende a x0. Entonces para esta epsilon debe de existir una delta 2, que así esta la puedo dibujar así. Este sería x0 menos delta 2, x0 más delta 2. Estamos de acuerdo que al principio delta 1 y delta 2 no tienen por qué ser iguales. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con dos funciones distintas. Una es f y otra es h. Las deltas cambian porque estamos cambiando la función. Aunque sea la misma epsilon, esta delta 1 y esta delta 2 no tienen por qué ser la misma. Pues estamos considerando funciones diferentes. Entonces existe una delta 2, tal que si yo tomo aquí un punto en la vecindad intersección el dominio, entonces las imágenes bajo la f, bajo la h, deben de distar de L menos que epsilon. Pregunta: ¿cómo podemos garantizar que las dos cosas suceden simultáneamente? Pues basta con tomar la mínima delta. No sabemos cuál es la mínima, o sea, tomamos delta 1 y delta 2, pero como es una cantidad finita de números, siempre podemos tomar el mínimo. Tomemos sea delta, definimos a delta como el mínimo entre delta 1 y delta 2. Entonces nos tomamos la delta más chiquita, que sería esta, y hacemos la siguiente afirmación. Esta delta es la delta que nos va a servir para demostrar que si tomamos un punto en la vecindad de radio delta con centro en x0 y en el dominio, entonces la distancia de g de x a L debe de ser menor que epsilon. Es la delta que buscábamos para demostrar que la función g tiene límite. ¿Ok? Bueno, entonces ese es el plan de la prueba. Si se dan cuenta es muy sencillo. Simplemente hay que tomar el mínimo entre delta 1 y delta 2. Donde delta 1, ¿quién es? Es la delta 1 que hace que los valores de f se caigan dentro de la vecindad de radio epsilon con centro en L. Y la delta 2 es el número positivo que tiene la propiedad de que al aplicarle la función a dichos puntos, a la función h, a dichos puntos, las imágenes caen dentro de la vecindad de radio epsilon con centro en L. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la demostración formal. Demostración. Sea epsilon mayor que 0. Acuérdense, ¿qué queremos demostrar? Queremos demostrar que el límite cuando x tiende a x0 de g de x existe y es igual a el límite cuando x tiende a x0 de f de x, que a su vez es igual al límite cuando x tiende a x0 de h de x. Estos dos límites son iguales.
y queremos ver que es igual a ese valor, a este valor común. ¿Qué le vamos a llamar para no estar cargando con esta notación? Vamos a llamarle L. Entonces, damos epsilon mayor que 0. Por hipótesis, ¿qué sabemos? Sabemos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. ¿Eso qué implica? Eso implica que existe una delta 1 mayor que 0, tal que si x pertenece en D y 0 es menor a la distancia de x en x0 menor a delta 1, entonces la distancia que hay de f de x en L debe de ser menor que epsilon. También por hipótesis, el límite cuando x tiende a x0 de h de x es igual a L. ¿Eso qué implica? Eso implica que existe una delta 2 mayor que 0, tal que si x pertenece en D y la distancia de x en x0 es mayor que 0 y menor que delta 2, entonces la distancia que hay de h de x en L debe de ser menor que epsilon. ¿Qué dijimos en la idea geométrica? Que íbamos a tomar la mínima delta, el mínimo entre delta 1 y delta 2. Sea delta igual al mínimo entre delta 1 y delta 2. Afirmación. Si x pertenece en D y 0 es menor a la distancia de x en x0 menor a delta epsilon, que recuerden que delta simplemente le llamamos, es menor a delta, donde es el mínimo entre delta 1 y delta 2, entonces la distancia que hay de g de x en L es menor que epsilon. Y si probamos esto, ya acabamos, porque esta epsilon, ¿cómo fue tomada? Fue tomada de manera, fue fija pero arbitraria, con la condición de que sea mayor que 0. Pero salvo eso, es fija pero arbitraria. ¿Y qué habremos demostrado? Que existe una delta, que por cierto este número es mayor que 0, con la propiedad de que si x está en el dominio y la distancia de x en x0 es mayor que 0 y menor que delta, entonces la distancia de g de x en L debe de ser menor que epsilon. O sea, el límite de la función g de x cuando x tiende a x0 existe y es igual a L. ¿Quién es L? Es el valor, el límite común, el valor común del límite de f y el límite de h. ¿Ok? Entonces tenemos que probar esto. Vamos a demostrarlo. Tomemos un punto en D, tal que 0 sea menor a la distancia en x0 menor a delta. Delta es menor o igual a delta 1 y delta 2. Pues delta se definió como el mínimo entre delta 1 y delta 2. ¿Eso qué implica? Eso implica que sucede simultáneamente las siguientes cosas. Sucede que la distancia de f de x en L es menor que epsilon y también sucede que la distancia que hay de h de x en L es menor a epsilon. ¿Esto qué implica? Esto implica desenrollamos ambos valores absolutos y eso implica que menos epsilon es menor a f de x menos L menor que epsilon. Y que menos epsilon es menor a h de x menos L menor que epsilon. Sumamos L en las dos desigualdades, en los dos pares de desigualdades. Y entonces nos queda L menos epsilon menor a f de x menor a L más epsilon. Y aquí nos queda L menos epsilon menor a h de x menor a L más epsilon. Pero nosotros, hay una hipótesis que no hemos ocupado. No hemos ocupado la hipótesis de que las funciones cumplen estas desigualdades. F de x menor o igual a g de x menor o igual a h de x para todo x en el dominio. Entonces, ¿cómo podemos juntar esta desigualdad y esta desigualdad? Lo podemos juntar de esta manera. L menos epsilon es menor que f de x, que a su vez es menor o igual a g de x, y g de x es menor o igual a
h de x. Y h de x por otra parte es menor a L más epsilon. O sea, lo que hicimos fue tomar esta desigualdad y usar la hipótesis de que f de x es menor o igual a g de x y es menor o igual a h de x. Pero entonces, ¿qué tenemos? Olvidémonos de la f y de la h. Tenemos que L menos epsilon es menor a g de x y es menor a L más epsilon. Volvemos a enrollar esto y tenemos que el valor absoluto de g de x menos L es menor que epsilon. Siempre y cuando, ¿qué pasa? Siempre y cuando sea x sea un punto del dominio cuya distancia x0 sea mayor que 0 y menor que delta. Donde delta, ¿quién es? Es el mínimo entre delta 1 y delta 2, el cual es un hecho que es un número mayor que 0, pues es el mínimo entre dos números mayores que 0, delta 1 y delta 2. Y entonces lo que tenemos es que si x pertenece en D y 0 es menor a la distancia de x en x0 menor a delta, entonces la distancia que hay de g de x menos L es menor que epsilon. Y como epsilon fue fijo pero arbitrario, entonces podemos concluir que el límite cuando x tiende a x0 de g de x existe y es igual al límite cuando x tiende a x0 de f de x, que a su vez es igual, esto ya no ocupo, lo voy a poner acá arriba, es igual al límite cuando x tiende a x0 de h de x. Se acabó. Ahí está la prueba. ¿Ok? Bueno. Entonces la función g tiene límite y es igual al límite de f, que a su vez es igual al límite de h. Esa última igualdad es verdad por hipótesis. ¿Ok? Bueno, ahí está la prueba. Una aplicación, una muy sencilla. Aplicación. Por ejemplo, suponiendo que menos x es menor o igual a seno de x menor o igual a x, demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x es igual a 0. ¿Cómo se hace? Prueba. Después vamos a ver ejemplos más interesantes. Este sería uno muy sencillo que ahorita se me ocurrió. Pero el objetivo de este video no era hacer ejemplos de cómo se aplica el teorema del sándwich. Eso lo voy a hacer en otro video. Ahorita nada más lo importante era entender la demostración, entender lo que dice el teorema, tener una idea geométrica de lo que dice. Y bueno, de todas formas voy a hacer una aplicación muy muy sencilla. Prueba. ¿Qué sabemos? Sabemos que ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a x0 de menos x? Vale lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de x. Cuando x tiende a 0, menos x se va a 0. Y cuando x tiende a 0, la función identidad se va a 0. Y además, estamos dando por hecho estas desigualdades para todo x en R. Y además, menos x es menor o igual a seno de x menor o igual a x. Entonces tenemos tres funciones. A esta le podríamos llamar f de x, a esta le podríamos llamar la g de x y a esta función le podríamos llamar h de x, que cumplen estas desigualdades, f de x menor o igual a g de x menor o igual a h de x. Y las funciones de los extremos tienen límite común. Entonces por el teorema anterior
el del sándwich, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x debe de valer lo mismo que el límite de las funciones de los extremos, que es 0. Y se acabó. Una aplicación muy, muy sencilla. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Vamos a demostrar otro teorema que involucra el valor absoluto. Aquí, bueno, este teorema no, de principio, pues no involucra una desigualdad. La desigualdad va a estar en una desigualdad de números reales, no de funciones. Esta va a ser una desigualdad de números reales que la vamos a ocupar para probar el siguiente teorema. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar una función de un dominio de subconjunto de R en R. X0, punto de acumulación de D. Vamos a suponer que el límite cuando x tiende a x0 de f de x existe. Entonces, lo que vamos a demostrar es que existe límite cuando x tiende a x0 de la función valor absoluto de f de x. Va la demostración. Pero vamos a recordar algo antes de empezar la prueba. Recordemos que para cualesquiera números reales a y b, se tiene que el valor absoluto del valor absoluto de a menos el valor absoluto de b es menor o igual al valor absoluto de a menos b. Recuerden que esta desigualdad se conoce como la otra desigualdad del triángulo. La otra desigualdad del triángulo. Con nuestra función f, bueno, ahorita vamos a ocuparla con f y el límite. ¿Ok? Esta desigualdad. Recordemos que para cualesquiera dos números reales, siempre el valor absoluto del valor absoluto de a menos el valor absoluto de b es menor o igual al valor absoluto de a menos b. Entonces, habiendo recordado esto, empezamos la prueba. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que la función valor absoluto de f de x tiene límite cuando x tiende a x0. ¿Y cuál va a ser su límite? Lo vamos a proponer. Es el valor absoluto de L. Vamos a hacer la demostración. Empezamos dando una epsilon mayor que 0. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que existe delta que depende de la epsilon mayor que 0, tal que si x pertenece en D y 0 es menor a la distancia de x en x0 menor a delta epsilon, entonces la distancia que hay del valor absoluto de f de x menos el valor absoluto de L es menor que epsilon. Dimos una epsilon mayor que 0, fija pero arbitraria. ¿Y qué queremos demostrar? Queremos demostrar que existe un número positivo delta, tal que si x pertenece en D y la distancia de x en x0 es mayor que 0 y menor que delta epsilon, entonces la distancia que hay de la función al límite que propongo es menor que epsilon. En este caso, la función con la que estamos trabajando es la función valor absoluto de f de x. Y el límite que propusimos es el valor absoluto de L. ¿Quién es L? Ahí faltó especificar quién es L. L es el límite de la función f. Nota que estamos trabajando con dos funciones diferentes, posiblemente diferentes. Una es la función f y otra es la función valor absoluto de f. Y también posiblemente estamos trabajando con dos límites, el valor absoluto de L y L. ¿Cuándo podrían ser iguales? Cuando la función f sea mayor o igual que 0. Ajá. Si la función f es mayor o igual que 0, la función valor absoluto de f sigue siendo la función f. Pero no lo sabemos, porque aquí tenemos una función arbitraria. ¿Ok? Bueno. Entonces dimos epsilon mayor que 0, buscamos esta delta. Por hipótesis, ¿qué sabemos? Vamos a subir tantito la hoja. Ahí está. Por hipótesis,
¿Qué sabemos? Sabemos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. Entonces, para esta epsilon que tomamos, ¿qué podemos decir? Podemos decir que existe una delta, epsilon mayor que 0, tal que si x pertenece en D y 0 es menor al valor absoluto de x menos x0 menor que delta epsilon, entonces la distancia que hay de f de x en L debe de ser menor que epsilon. Por otra parte, aquí vamos a aplicar la otra desigualdad del triángulo. Ya que evalúo a f en x, tengo un número real. L es un hecho que es un número real. Y esta desigualdad es válida para números reales. Este es un número real, este es un número real. Entonces, por otra parte, tenemos lo siguiente. El valor absoluto del valor absoluto de f de x menos el valor absoluto de L es menor o igual al valor absoluto de f de x menos L. Y entonces, ahí está. Y entonces tenemos lo siguiente. Si x pertenece en D y la distancia que hay de x en x0 es mayor que 0 y menor que delta epsilon, otra vez no se ve, ahí está. Entonces, ¿qué podemos concluir? El valor absoluto del valor absoluto de f de x menos el valor absoluto de L, por la otra desigualdad del triángulo sabemos que es menor o igual al valor absoluto de f de x menos L. Pero el valor absoluto de f de x menos L sí sabemos que es menor que epsilon. Por transitividad, el valor absoluto del valor absoluto de f de x menos el valor absoluto de L es menor que epsilon. Siempre y cuando x pertenezca en D y la distancia de x en x0 sea mayor que 0 y menor que delta epsilon. Como la epsilon fue arbitraria, entonces, esta fue arbitraria, entonces podemos concluir que el límite cuando x tiende a x0 del valor absoluto de f de x es igual al valor absoluto de L. Y se acabó. Se acabó la demostración. Vamos a acomodar la hoja. Ahí está. Y bueno, hasta aquí dejamos el video. Hasta aquí dejamos el video. En el siguiente video lo que vamos a ver son contraejemplos. Ya hemos visto muchos resultados acerca del límite, con igualdades, con desigualdades, que involucran las operaciones de funciones suma, producto, cociente, que involucran las propiedades de orden entre funciones. Cuando una función es menor o igual a otra, el límite preserva las desigualdades, o sea, lo que vimos hoy. Ahora lo que vamos a hacer es ver contraejemplos. Pero eso lo voy a hacer en el siguiente video. Bueno, hasta aquí le dejamos.